En un video anterior hablamos de todas las adaptaciones que tiene que realizar el sistema inmune para poder llevar a cabo un embarazo a término. Hay que considerar algo muy importante, que sucede cuando existen complicaciones durante el embarazo y que es un tema que poco se habla, pero que existe y es muy frecuente. Muchas mujeres después de un embarazo quedarán con ciertas secuelas, ya sea por enfermedades o por otras complicaciones debidas a la exposición del embarazo. Y enfocaré precisamente una de esas complicaciones a algo que es conocido en el mundo médico como preeclampsia-eclampsia, que son complicaciones que tienen mucho que ver con estas adaptaciones inmunológicas cuando no son efectivas. La preeclampsia a grandes rasgos será una mala adaptación tanto inmunológica como vascular. La placenta representa un puente entre la circulación materna y la circulación fetal. En muchas ocasiones también funcionará como un intermediario inmunológico para evitar el rechazo del mismo. Ahora bien, ¿qué sucede en la preeclampsia? En la preeclampsia existe una mala adaptación de las arterias que van a comunicar y llevar la sangre. Requiere hacer ciertas adaptaciones que lo único que harán es alterar la fisiología, que de por sí ya lleva bastantes adaptaciones para generar la gestación, y que hará que estas arterias espirales no se modifiquen de la manera adecuada. Esto hará que se generen ciertos factores que elevarán la presión y alterarán el funcionamiento de otros órganos. Y que bueno, la preeclampsia básicamente es un trastorno hipertensivo que se presenta durante el embarazo y principalmente después de la semana 20. Aquellas mujeres que eran hipertensas previamente, habrá que agregar otro tipo de cuestiones para poder llamarlo preeclampsia, o descartar que la mujer padeciera previamente hipertensión y entonces no clasificarlo de esto. Ahora bien, no solamente la hipertensión es uno de los síntomas pivote de esta enfermedad, sino que también se tiene la pérdida de proteínas. Una vez armado este tipo de diagnóstico, se debe vigilar estrictamente, ya que no se pueden utilizar los mismos medicamentos antihipertensivos porque pueden ser dañinos para el bebé. Por lo tanto, es importante que las mujeres, idealmente desde que se diagnostique el embarazo, sea lo más temprano posible y se tenga la primera visita con el ginecólogo y se realice un ultrasonido para ver cómo está entre la semana 6, 7, idealmente antes de la 13, que concluirá con el primer trimestre del embarazo, ya que de esa forma nos aseguraremos que la paciente se revise su presión arterial y se sepa si era o no hipertensa desde estas semanas. 2, tener un seguimiento real ayuda a prevenir ciertas complicaciones y que, por ejemplo, en ese ultrasonido del primer trimestre se pueden descartar algunas alteraciones genéticas que pudieran afectar en el futuro al bebé. Y la detección oportuna de cualquier tipo de enfermedades siempre va a ir en pro de un mejor embarazo y una mejor calidad. Habrá algunas mujeres que de manera tentativa tendrán un riesgo mayor para padecer esta enfermedad y que se puede administrar aspirina para intentar disminuir el riesgo, y ese riesgo solamente es efectivo si se administra de forma temprana y que generalmente es a partir de la semana 15. Pero ¿cómo vas a administrar un medicamento si tú nunca has ido a checarte? Por eso es muy importante. Y bien, otra de las complicaciones que pueden ir apareciendo si la madre es hipertensa, quizá no esté llegando la misma cantidad de sangre al bebé, y eso va a afectar o puede llegar a afectar en el crecimiento del mismo. No llegará la misma cantidad de nutrientes, no llega la misma cantidad de sangre, y todo eso va haciendo en detrimento del bebé. Generalmente pueden tener complicaciones como talla baja, peso bajo al nacer. Y este tipo de complicaciones a futuro, años después, 20 o 30 años después, pueden derivar en enfermedades que van a afectar al producto. Una de las complicaciones más grandes, que es lo que diferencia la preeclampsia de la eclampsia, básicamente es la aparición de convulsiones durante este periodo del embarazo, que tiene que ver con factores que secreta esta mala adaptación vascular, hormonas que se están secretando todo el tiempo al sistema y que bueno, termina generando las convulsiones en la paciente, y esto puede poner en riesgo la vida. Existe otro síndrome como el síndrome de HELP, que es básicamente un acrónimo de hallazgos que vamos a tener en este tipo de pacientes y que tendrá que ver con datos de hemólisis, o sea, se destruirán glóbulos rojos y generarán datos de anemia en la paciente, se alterarán las enzimas hepáticas y puede llevar a una falla hepática aguda, lo cual es muy serio. Puede haber disminución de las plaquetas y que también el nivel de plaquetas que se vaya presentando determinará la gravedad del cuadro que se está llevando a la paciente. También puede tener falla renal agregada y por lo tanto estaríamos teniendo una falla multiorgánica, hematológica, en hígado, en riñón, y que también no necesariamente se presenta durante o previo al embarazo, sino que este se puede presentar incluso en la etapa del puerperio, que son 42 días después de haber nacido el bebé. Otra de las complicaciones, por ejemplo, para los acretismos placentarios, quiere decir que el tejido de la placenta invade más el tejido del útero y que puede llegar incluso a invadir vejiga y traspasar todas las paredes del útero,
Y eso le llamaremos acretismo placentario, que tendrá 3 grados diferentes. No es necesario conocer las diferencias, simplemente que puede suceder. ¿Y qué mujeres tienen más riesgo? Aquellas que tienen más cesáreas, y que por eso es una recomendación frecuente que cuando tienen 1 o 2 cesáreas, siempre se recomienda no tener más embarazo, porque las heridas que se van generando después de cada corte que se hace en el útero tiene una mayor probabilidad de que el óvulo fecundado se anide precisamente en esa parte, y al estar expuesto, al ser una cicatriz que no está bien vascularizada, el tejido va a necesitar obtener los nutrientes de alguna forma, y entonces va a penetrar un poco más en el tejido materno, y entonces pueden aparecer como factor de riesgo acretismos placentarios. Y en algunas ocasiones, cuando el acretismo, percretismo, el nombre el grado de penetración que tenga este tejido, puede llegar a terminar en un sangrado tan abundante al momento del parto que requiera el retiro del útero en ese momento, y que es algo no planeado incluso, ¿no? Que pone en riesgo la vida de la madre. Y bueno, estas son algunas de las complicaciones que puede generar. Por lo tanto, hablamos de la parte bonita, donde el sistema se adapta, se acepta al bebé, se hace ciertas modificaciones para llevar más sangre, nutrientes, protegerlo en todo caso. Pero también existe la parte de complicaciones, y que muchas mujeres después del embarazo pueden llegar a tener complicaciones del riñón, del hígado, quedar como pacientes con diabetes, y que toda esa normalidad que ellos tenían pues va a tener mucho más riesgo después de esto.